interés de que ustedes conozcan cómo es la enfermedad. Pero más importante es que la prevengan. Y en ese sentido, pues, vamos a trabajar con el procedimiento que se debe aplicar cuando una persona sufre un accidente por ataque de perro, por mordedura de perros. No son sinónimos, son situaciones completamente distintas. El accidente es un trauma, es una acción local que se da por el ataque del animal a una persona. Y producto de eso, pues puede provocarse lesiones que van a ser estudiadas ahora de diferente grado, de diferente condición de daño, de lesión. Eso es lo que tenemos que atender en una emergencia. El tema de la acción traumática y solventar pues, los problemas derivados de ese tipo de lesiones. Y la otra es la prevención que debemos hacer para la rabia, para esta enfermedad, que aunque ahora pues digamos no tenemos casos, sin embargo se sigue considerando a esta enfermedad como una enzootia, es decir, que está presente en animales y que en algún momento pues podrían venir hacia las áreas urbanas. La rabia como tal pues es una enfermedad mortal y por ello pues es que todos los esfuerzos de los organismos internacionales se han volcado ahora para conseguir que se aplique esa meta de tener 0 casos de rabia hasta el 2030 en toda la región de las Américas, es decir, ya nos faltan más o menos unos 8 años hasta llegar a ese tiempo que se ha fijado como el máximo y evitar que ya tengamos este tipo de manifestaciones que son realmente, como les digo, sumamente peligrosas, severas y que pueden ocasionar la muerte de las personas. Entonces, vamos primero a que nos presenten pues cómo es esta enfermedad, los antecedentes y qué manifestaciones presenta para que nosotros podamos reconocerla en caso de que hubiera pues un caso de este tipo de afección. Entonces, adelante, chicos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre la rabia. Siguiente. Bueno, para hablar de la rabia debemos saber que esta es una zoonosis de distribución mundial, principalmente causada por un virus de ARN que utiliza a los mamíferos como reservorios. ¿Qué es lo que provoca este virus de la rabia? Lo que provoca la enfermedad de presentación y la más grave es la encefalomielitis aguda. Esta es tan fatal que va a provocar la muerte. Como ya ha mencionado el doctor, la rabia es una enfermedad mortal. El siguiente, por favor. Bueno, describiendo un poco lo que es el virus de la rabia, es un virus neurotrópico. ¿Qué significa esto? Que va a tener una alta atracción hacia los tejidos nerviosos. Pertenece al género del Lyssavirus y a la familia de Rhabdoviridae. En sí, este comprende 7 serotipos, pero del más importante y el que es más frecuente es el tipo 01, porque este es el que va a ser la presentación de la rabia clásica. También hay un tipo serotipo 5 y ese es el causado, por ejemplo, por murciélagos. En su morfología tiene una forma de bala de fusil o proyectil cilíndrico y posee un nucleocápside y una envoltura que es una bicapa lipídica. Siguiente. Con respecto a la epidemiología, debemos saber que el ser humano se convierte en sí en un huésped accidental y según el grado de la evolución de la enfermedad, este termina siendo un huésped terminal, porque como ya les mencionábamos, esta es una enfermedad de alta mortalidad. Con respecto a la rabia, esta puede ser tanto urbana como selvática. Urbana hace referencia a aquella que es transmitida
por los animales, en este caso domésticos. Y selvática, esta está relacionada con animales como, por ejemplo, el más frecuente es el murciélago, pero también puede producir el zorro, por ejemplo, también puede producir la rabia selvática. Dentro del Ecuador podemos mencionar que ya existe una reducción drástica de la rabia humana, principalmente la cual es transmitida por el perro. Ya se ha reportado hasta el 2002 ausencia de casos de rabia humana, y con respecto a la rabia canina, hasta el 2005 y hasta la fecha que fue esta última gaceta epidemiológica, que era el del 2019, no se ha reportado ningún caso de rabia canina. Siguiente. Con respecto a la transmisión, debemos saber que esto se da a partir de un animal que está infectado y este muerde a la persona. También se ha visto el contacto del virus con piel no indemne, o sea que presenta laceraciones, o en contacto con las mucosas. Principalmente el virus, ¿cuál es el vector por el cual se propaga? Es la saliva. Entonces, cuando un animal infectado muerde, este transmite el virus a la persona a través de la saliva. Siguiente. Ahora, hablando de la patogenia, este va a cumplir distintas fases como de viaje del virus, ya que este se va a inocular, por ejemplo, en una extremidad, en el caso que sea mordido una persona, y va a viajar hasta el sistema nervioso central, ya que las manifestaciones clínicas van a ser principalmente en el sistema nervioso central. Entonces, lo primero que es, tras la inoculación del virus, lo que se va a presentar primero es una multiplicación de este virus, principalmente en el tejido muscular estriado. Debemos saber que este tejido va a presentar distintos receptores, principalmente receptores que son nicotínicos y colinérgicos. ¿Por qué son importantes estos receptores? Estos receptores los que nos van a permitir es la introducción hacia el sistema nervioso periférico, principalmente por el uso muscular. A través de esa estructura los virus van a viajar. Entonces, estos virus van a ingresar hacia los nervios periféricos. ¿Qué es lo que va a suceder cuando ya deja de multiplicarse el virus en el músculo estriado? Pues ya va a viajar, como vemos en la imagen, ya va a viajar, y su principal objetivo, por así decirlo, es llegar al sistema nervioso central. Entonces, una vez que alcanza el sistema nervioso central, este va a ser a través de un transporte axónico retrógrado. ¿Qué es lo que va a hacer en las estructuras, principalmente en la médula espinal y en el cerebro? Va a provocar en el cerebro encefalitis, y también puede provocar en la médula lo que es una inflamación de la médula. En sí, lo que hace este virus ya una vez en las estructuras neuronales es su replicación. Entonces se va a unir, y a través de esto va a producir sustancias que van a generar el daño de la célula. Esto sucede en los humanos, al igual que en los perros cuando son, igual en el caso del, por ejemplo, el perro, va a suceder lo mismo, pero en distintas estructuras neuronales van a hacer que el perro tenga esa conducta que es agresiva. Entonces, por lo tanto, va a transmitir de esa forma. Algo muy importante que hay que mencionar es que también, aparte de la infección hacia estructuras neuronales, también va a haber una propagación hacia otras distintas estructuras, como es los ojos y las glándulas salivales. Por eso es que las salivas tanto del perro como en este caso del humano se vuelven un vector de transmisión, ya que ahí también va a viajar o va el virus. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de las manifestaciones... Fátima, a ver si les regresas al anterior un rato. Esta lámina es muy importante que ustedes recuerden, porque aquí está pues la base de toda su intervención cuando atendemos un accidente por mordedura de perros. Van entonces a explicarse el por qué tomamos cierto tipo de conductas en cuanto a la atención de la herida producida. Miren que el virus no es que directamente llega al sistema nervioso y a gran velocidad. Este proceso se tarda, es demorado, puede llegar a durar meses, años. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que cuando un animal rabioso pues, muerde a una persona, el virus lo que se va a quedar primero es en el tejido muscular, y luego pasa hacia lo que es el conducto nervioso, los ejes nerviosos, para ir luego hacia la médula y hacia el cerebro. Entonces,
cuando está pues el virus en el músculo, nosotros podemos bloquear su replicación, tomando en consideración algunas características que tiene este virus. Por ejemplo, que es un virus anaerobio. Entonces, no es que es muy fácil para él reproducirse, replicarse, más bien dicho, de manera inmediata. Y eso también hay que hacerles entender a los pacientes de que no es que me mordió el perro e inmediatamente me va a dar la rabia, porque esa es la idea que se tiene. O sea, me muerde un animal y yo exijo que me vacune porque la rabia me viene, pero de manera inmediata, y no es así. Miren ustedes cuánto ha demorado todo este proceso. Y eso es lo que nosotros debemos entender y luego explicar bien a los pacientes para tranquilizarlos, para no tomar acciones o decisiones que no tengan ningún sustento y que más bien pueden complicar la situación. Bien, entonces miren, cuando ya se hace manifiesta la rabia, cuando ya se encuentra en el tejido nervioso, llega al cerebro y puede incluso luego pues trasladarse hacia otros tejidos. Entonces, una vez de que ya el virus se encuentra en estos tejidos, vienen las manifestaciones clínicas que nos vamos a explicar en este momento. Adelante, entonces. Entonces, las manifestaciones clínicas se van a presentar por distintas fases. Como vimos en la patogenia, el virus va a tardarse en algunas fases distintos tiempos. Entonces, por lo tanto, se van a presentar distintas fases. Primero tenemos el periodo de incubación. Esta está relacionada a la reproducción que se da en el músculo, lo que veíamos en la invasión del virus. Entonces, esta aproximadamente dura de 20 a 90 días. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Como solo se está reproduciendo en el músculo, no va a llegar a presentar ninguna manifestación clínica. Entonces, después de ese tiempo de incubación, vamos a ver la segunda fase, que sería el pródromo. Este ya tiene aproximadamente dura de 2 a 10 días, pero después de la exposición. En esta fase, como vemos, ya se va a encontrar o sea, esta fase es característica porque ya esta se mueve desde el sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Entonces, como ya se encuentra en el sistema nervioso, ya se van a producir las manifestaciones. Entonces, entre las manifestaciones que este presenta es dolor o parestesias en el sitio de la inoculación, y van a presentarse distintas manifestaciones y signos que van a ser inespecíficos. Ya como vemos son bastante comunes, como la hipertermia, la cefalalgia, la náusea, el vómito, la agitación y la irritabilidad. Siguiente, por favor. Ahora vemos una tercera fase y una fase neurológica aguda. En esta fase ya el virus ya se encuentra en el sistema nervioso central, por lo tanto sus manifestaciones ya van a ser graves. En este caso tenemos dos presentaciones, que es una rabia encefálica y una rabia paralítica. Con respecto a la rabia encefálica, es una de las más comunes. ¿Por qué? Porque esta es la que es generada por el serotipo 1 y esta es la que es generada por los animales domésticos. Si hablamos un ejemplo, serían los perros. Entonces, en esta lo principal es que el paciente va a manifestar una hiperactividad y junto con eso van a presentar una fluctuación del estado mental, una fobia o espasmos respiratorios y una disfunción autonómica. Pero hay dos signos patognomónicos importantes de la rabia encefálica en esta fase, que es la hidrofobia, que es la fobia que tiene el paciente, por ejemplo, a solo con pensar tomar agua o tomar agua. Esto es debido a que, como vemos, el virus va a afectar estructuras neuronales. Por lo tanto, va a provocar espasmos y va a generar que el paciente sienta esa sensación de ahogo, por lo tanto, no va a querer tomar líquidos. Es igual con el aire, la aerofobia. Igual se destruyen distintas estructuras neuronales, lo que va a provocar, por ejemplo, que si al paciente se le sopla a la cara, él tenga una reacción de contracción porque tiene como esa fobia hacia el aire. Entonces, en la rabia encefálica se caracteriza por esos dos signos patognomónicos. Y en cambio, la rabia paralítica... Antes de que pases a eso, nos quedamos con la rabia encefálica y aquí pues vamos a encontrar esa caracterización clínica del cambio de comportamiento que tienen los animales y las personas. Ya hemos explicado cómo es la patogenia y entonces, ¿qué empieza? Pues el paciente pues empieza con alteraciones en su estado de conciencia.
Y vienen estas características de la hidrofobia, la aerofobia. ¿Por qué el temor al agua? Porque eso estimula la deglución y entonces el momento en que el paciente traga saliva le produce un dolor sumamente intenso y por eso es que rechaza, no quiere pues tener ese estímulo que le va a generar un problema severo. No es que está el paciente pues impedido de tomar agua, simplemente lo que no quiere es que se le produzca esos espasmos bruscos y dolorosos. Y luego pues empieza también con la producción de abundante saliva, que se le nota en la cavidad bucal. Estos signos son también de reconocimiento en los animales. Ya nos había puesto en la lámina inicial un perro lleno de saliva en su hocico, justamente con un cambio en su actitud, en su comportamiento, se vuelven sumamente agresivos y puede pues provocar ya posteriormente la muerte. Esto es producido justamente por el serotipo 1 y esta es la mayoría de los casos que se han reportado. Ahora veamos la rabia paralítica. Esta es transmitida por los murciélagos y esta fue la causante de los últimos casos de rabia aquí en el país hace más o menos unos 10 años en la comuna de Taixa, en la provincia de Morona, Santiago. Entonces, los murciélagos le muerden a una persona buscando por alimentarse y ¿qué es lo que hacen? También le inoculan, le contaminan con el virus que está en su dentición y este pues va a seguir el mismo camino que tenía con el caso del virus serotipo 1. Entonces, ¿cuál es la manifestación en este caso? Siga, Fátima. Ya, como vemos, la rabia paralítica es aproximadamente, se puede presentar en el 20% de los casos de la rabia, y esta, como ya mencionó el doctor, es producida por el murciélago. ¿Cuál es la estructura que se ve afectada principalmente? Es la médula espinal. Por lo tanto, esta forma paralítica va a debilitar primeramente en el lugar de la inoculación. Entonces, en esa extremidad que ha sido mordida se va a extender hacia los 4 miembros, causando una cuadriplegia simétrica o asimétrica. Hay algo importante que mencionar, que a diferencia de la rabia encefálica, donde había esas fluctuaciones del estado mental, o sea, el paciente había momentos en los que estaba desorientado y otra vez volvía a estar orientado, en la rabia paralítica tanto la conciencia como su función sensorial van a estar indemnes, o sea, no va a haber esta fluctuación en los estados mentales. Entonces, lo importante aquí es que se afecta principalmente las estructuras. Va a haber el compromiso de los 4 miembros, o sea, este va a ser progresivo. Primero se va a presentar esa paraplegia en uno de los miembros afectados para después afectar a todos los miembros. Esta es también más grave debido a que puede presentar, por ejemplo, parálisis del diafragma y parálisis vulvar, lo que va a generar la muerte del paciente. Esta forma se asemeja mucho a un síndrome de Guillain-Barré, una parálisis ascendente, pero aquí es pues un agente causal completamente distinto, ¿no? Bien, entonces recordemos aquí pues que se produce un proceso de contaminación por la mordedura de los murciélagos. Por eso hablábamos de que estas son enfermedades enzooóticas, es decir, que viven en animales. Cuando se presentaron los casos aquí en el país, pues ya no habían casos de rabia humana. Y sorprendió de que hubo un brote en el que fallecieron pues unos 13 personas y no se entendía cuál fue la razón, hasta que se logró determinar que se debía pues a esta forma de transmisión por la mordedura de murciélagos. Entonces hay que estar atentos también, le digo, no es que tenemos ya erradicada, eliminada, porque eso es imposible en razón de que los reservorios animales siguen estando presentes y estarán contaminados muchos de ellos. Bien, sigue adelante. Bueno, y entre las últimas fases que tenemos del paciente es del coma y la muerte. Con respecto al coma, este ocurre 7 a 10 días posterior al periodo que vimos de neurológico agudo, y este principalmente se va a deber a un daño en el tronco cerebral.
Por lo tanto, que esta encefalitis que se generó, lo que va a provocar es una insuficiencia multiorgánica, o sea, va a provocar un daño de todos los órganos y una inestabilidad completa del paciente. Por lo tanto, se va a provocar, ya va a tener una evolución hacia la muerte, que es el estadio final. Y esta, con respecto a la muerte, se va a dar, en su mayoría se ha visto que es tras casos de alteraciones vasculares, como la miocarditis, la cual va a producir una insuficiencia circulatoria y arritmias cardíacas, provocando el deceso del paciente. Siguiente. Una característica que también se ha visto en esto de los pacientes es que antes de que horas previas a su muerte, muchos de los pacientes han presentado hematemesis, o sea, vómito con sangre. Eso me parece interesante. Siguiente. Ahora, con respecto al diagnóstico, debemos tener en cuenta que en su mayoría va a ser clínico. Entonces nos vamos a basar en la presencia de los signos y síntomas que se presentaron en distintas fases, principalmente en la fase de la encefalitis aguda. Y lo importante es la investigación acerca de información epizootológica, que es como epidemiología veterinaria, sobre la exposición a la mordida del animal infectado. Con respecto al diagnóstico definitivo, es importante mencionar que durante el periodo de la incubación este puede ser difícil de diagnosticar, ya que como vemos no hay ningún síntoma ni tampoco va a haber ningún signo clínico. Y con respecto a las pruebas que se pueden realizar, son las pruebas de PCR, el aislamiento viral, los anticuerpos neutralizantes y pruebas serológicas como es la inmunofluorescencia indirecta y la neutralización del virus y de la ELISA. En sí, los que más se utilizan, podría decirse, son las pruebas de PCR y la inmunofluorescencia, ya que esto nos permite detectar los ácidos nucleicos virales del virus. Y además de esto es importante tener en cuenta que se puede realizar biopsias, principalmente mencionaba en la biopsias de la nuca del paciente o biopsias de la piel, y donde vamos a poder identificar al virus, por ejemplo, en los nervios de los folículos pilosos. Siguiente, por favor. A ver, antes de pasar entonces, si nosotros estamos sospechando de que un paciente tiene rabia, es por esas manifestaciones clínicas, sea en la forma rabiosa o sea en la forma paralítica. El antecedente de una mordedura es lo más importante, porque eso nos va a llevar a pensar en esa posibilidad diagnóstica. Y claro, nuestro comportamiento aquí va a ser un poco de expectativa, porque es muy poco lo que vamos a poder hacer ya una vez de que el virus se encuentre diseminado. Lo único que lograremos es tratar de que el paciente pues sobrepase ese periodo y no le llegue una parálisis respiratoria. Es decir, tenemos que manejar este caso en terapia intensiva y sometido a una respiración artificial. Generalmente, pues la mortalidad es casi del 100%. O sea, muy pocas personas que han pasado por rabia han logrado sobrevivir. ¿Cuál es el problema? Como hemos visto, pues de que haya un daño generalizado y particularmente ya a nivel del miocardio, y entonces sobreviene un paro cardiorrespiratorio y el fallecimiento. Hasta tanto, ¿qué podríamos hacer? Si deseamos saber si realmente es rabia, entonces podremos hacer un PCR, que es el examen que ahora pues nos ayuda a identificar con mayor precisión cualquiera de estos microorganismos. La rabia va a ser manejada pues en un servicio de tercer nivel, en un servicio de cuidado intensivo, no puede manejarse de manera ambulatoria, porque no hay forma de controlar eso. Entonces en un hospital pues habremos de tomar alguna de estas pruebas para saber si tiene o no tiene el paciente rabia. Y como les digo, no hay ninguna intervención específica, no hay un tratamiento que podamos hacer. Entonces simplemente, como les digo, podemos quedarnos de espectadores tratando de sacar mecánicamente al paciente adelante, de que no sobrevenga ese paro, o si ya vino, pues que lo ayudemos con un mecanismo artificial para que siga manteniéndose con vida. En el caso de los animales, es importante que nosotros también pues estemos pendientes de diagnosticarlos si tienen o no tienen la rabia.
Y para ello, pues podemos utilizar este mismo tipo de pruebas. O cuando ya fallecen, en el caso del animal, pues vamos a buscar en el cerebro estos corpúsculos de Negri que son característicos de esta enfermedad. El diagnóstico en los animales sospechosos es muy importante para determinar pues la conducta epidemiológica a seguir también con la población humana. En el caso de las personas, pues también posterior a la muerte se pueden hacer estas pruebas para confirmar si se trató también de una afección por rabia. Bien, esto es entonces nuestra primera parte, es decir, esta es la enfermedad, esta es la rabia. Miren que como se manejaba anteriormente, pues se le daba una connotación incluso un poco mítica, religiosa. Se hablaba mucho de que estos pacientes eran poseídos por el demonio y entonces pues eran sometidos a procesos de exorcismo. Y ustedes han visto pues muchas veces en estos procedimientos de exorcismo, pues lo que se hace es con echarles agua a los pacientes para que el demonio se vaya. Pero ¿qué sucedía con estas personas? Cuando los sacerdotes con el aspersor le echaban agua, ¿qué pasaba? Pues se volvían mucho más irritables, se volvían mucho más agresivas, porque ya entendemos de que ese era el comportamiento por la reacción de respuesta al agua, a la hidrofobia. No era porque estaba el demonio ahí, sino porque el paciente hacía manifiesta esta característica. Pero, ¿cuál era el comportamiento que se tenía en ese momento? Pues simplemente encadenarle a los pacientes hasta que fallezcan. Es decir, no hubo forma de evitar que el demonio abandone ese cuerpo, ese espíritu ahí maligno, y el paciente iba condenado a muerte. Es algo como que nosotros nos hemos despojado de ese tema religioso, pero nos hemos quedado sin saber qué hacer. Ya les decía esto que sucedió ahí en Taicha, pues empezaron a morir las personas y no se sabía qué es lo que estaba sucediendo, hasta que luego los epidemiólogos determinaron que se debía pues a un proceso de mordeduras que venían siendo ya constantes en días anteriores, en razón de que los animales estos no tenían a quién morder, porque el ganado que esa comunidad tenía pues lo habían vendido, y estos quirópteros lo que vinieron es alimentarse de las personas. Y claro, ya cuando se dio el anuncio de que se trataba de una posible rabia, ya habían fallecido algunas personas. Los demás fueron traídos a Quito, pero el grupo que falleció pues fueron todos los del núcleo familiar y vecinos que fueron atacados por murciélagos. Ahora entonces, nosotros, como les decía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recibimos a un paciente que nos dice que fue mordido por un perro. ¿Y cuál va a ser la preocupación? Insisto, en que tiene que vacunar para evitar la rabia. Entonces nosotros vamos a, primero pues examinar el caso. Como bien nos decía su compañera, tenemos que hacer una historia clínica que tenga en consideración también los elementos que estuvieron alrededor de este accidente. Perros, por qué las razas, el por qué razón le atacaron, en dónde fue el ataque, qué edad tiene el paciente, si esos perros también fueron conocidos, desconocidos, si saben que tienen vacuna o no tienen vacuna. Eso es importante porque nos va a ayudar a decidir qué hacer. No es que a todo paciente le voy a vacunar, no. Las vacunas, recuerden ustedes, son productos biológicos que se producen sobre la base de un sustrato. Entonces aquí nosotros tenemos vacunas en células diploides o vacunas en embrión de pollo o en cerebro de ratón lactante. Las de vacunas producidas en células diploides humanas son más seguras porque son vacunas que tienen relación con la característica molecular de las personas, pero las de animales pues nos pueden provocar reacciones de sensibilidad, de hipersensibilidad, y por ello pues no es que se aconseja a todo el mundo vacunar, porque si no pues sería
la decisión de que todo el mundo se vacune contra la rabia como se vacuna contra cualquier otra enfermedad. Aquí el riesgo es de que nos dé una encefalitis postvacunal que va a generarnos un severo problema, la muerte de una persona que estuvo sana y que simplemente por vacunarse se produjo este problema. Desde luego que hay que vacunar a determinadas personas, pero siguiendo ciertos protocolos. Aquellos que están trabajando con animales en el laboratorio o que están en alto riesgo de sufrir una contaminación, pero no toda la población. Entonces, pues por esa razón es de que nosotros debemos conocer todos estos antecedentes para tomar una decisión. Bien, entonces, ahora sí nos vamos a ubicar pues en un servicio de salud, en un dispensario que viene mi paciente por esta emergencia de la mordedura del animal. Continúen. Ya, ahora yo les voy a hablar acerca de la mordedura de los perros. Y antes de hablar de esto, debemos tener en cuenta ciertas consideraciones técnicas. Y es que alrededor del mundo existen alrededor de 1.000 millones de perros con más de 350 razas. Entonces vemos que los perros varían de tamaños, varían de colores, varían de pelajes, etcétera, etcétera. Esto se debe a la configuración genética que ha venido teniendo durante miles de años. Entonces, vemos que en el servicio de urgencias, alrededor del 80 o más por ciento de heridas por mordeduras son causadas por estos animales y generalmente las víctimas son los niños. En Quito existe un promedio de un CAM por cada 22 habitantes y en Guayaquil un CAM por cada 94 habitantes. Este es el promedio de perros callejeros que existen en las ciudades. Como vemos, el promedio es muy alto. Gracias a todas las configuraciones genéticas que ha venido teniendo el perro, que ha pasado de ser un animal de caza a un animal doméstico, vemos que esto se ve reflejado en su mandíbula, ya que su mandíbula, como ven, tiene sus dientes, son picudos, pero no son afilados, sus dientes son redondeados, como vemos, tanto los caninos como los premolares y los molares son dientes redondeados. Esto va a ser determinante al momento de las mordeduras, ya que los gatos van a tener otra configuración de dientes que son más afiladas, por lo cual sus mordeduras son más penetrantes, a diferencia de los perros que sus mordeduras van a ser de otro tipo. Generalmente, la mandíbula de los perros es su principal arma, ya que los perros ejercen alrededor de 200 libras por pulgada a 400 libras por pulgada, dependiendo de la raza. Los humanos van a ejercer aproximadamente la mitad de esta presión. Es para que tomemos en cuenta cuán grave va a ser una mordida de un perro por la presión que ejercen, por la fuerza que tienen. Otra cuestión a tener en cuenta son los microorganismos que existen en la boca, en el hocico de un animal. Y es que existe alrededor de 64 especies de bacterias en la boca canina, por lo cual las infecciones resultantes van a ser polimicrobianas. Entre las más importantes vamos a encontrar la Pasteurella canis, que se va a encontrar en el 50% de heridas por mordedura, y la Pasteurella multócida, que se va a encontrar en el 50%, pero vamos a encontrar otros organismos patógenos de igual importancia, como el Staphylococcus, Streptococcus, también vamos a tener el Clostridium que puede producir el tétanos, como vemos aquí en esta forma de palillo, y el virus de la rabia. Lo que puede causar una mordedura de un animal puede causar una celulitis, que puede progresar a una enfermedad purulenta, a una secreción purulenta, como vemos aquí. Esta es una celulitis causada por un Staphylococcus. Vemos cómo puede ocasionar una herida mucopurulenta. También puede ocasionar osteomielitis si la herida es penetrante y logra infectar al hueso. Puede ocasionar una osteomielitis, que son enfermedades que requieren
cuidados especiales y en casos más graves puede ocasionar una artritis séptica, al igual que una septicemia. Son cosas que debemos tener en cuenta al momento de tratar la mordedura de un perro. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la severidad de la mordida y para esto vamos a tener 3 factores. El primero va a ser el tipo de perro y la circunstancia. No va a ser lo mismo que te muerda un perro pequeño a que te muerda un perro grande. No va a ser lo mismo que esto por la presión y que ejerce sus mordidas van a ser diferentes. No va a ser lo mismo que te muerda un perro doméstico a un perro callejero, al igual que no va a ser lo mismo que te muerda un perro, un solo perro a una jauría de perros. Esas son cosas que nosotros debemos tener en cuenta y preguntarle al paciente. Otras cosas que debemos tener en cuenta es el temperamento de los perros, ya que existen gran cantidad de razas por esa variación genética. A lo largo de los años vemos que existen perros que no son recomendados para parejas que tengan hijos o para niños, porque estos van a tener un temperamento más volátil y van a ser un riesgo principalmente para los niños, que como sabemos los niños comienzan a jugar, comienzan a molestar a los perros y estos perros, hay razas de perros los cuales son más agresivos y pueden morder a los niños. Entonces, eso es algo que nosotros también debemos tener en cuenta para recomendar a los pacientes que quieran ser padres. Otra cosa es que teniendo en cuenta un tanto la psicología de un perro, también debemos tener en cuenta, ya que un perro callejero que se encuentra solo, él sabe que se encuentra en una posición de desventaja, así que es muy difícil que este perro te muerda a menos que esté herido, sienta dolor o sienta que tú representes una amenaza. A diferencia que lo que es una jauría de perros, que una jauría de perros sabe que está en ventaja a tu posición, entonces puede ser que una jauría de perros venga y la jauría no va a dudar en morderte. Entonces son consideraciones. Al igual que otra cosa que debemos tener en cuenta es que los perros son muy territoriales. Entonces vemos cómo los perros a un lado de la reja son agresivos, al otro lado son agresivos. Esto porque cada perro va a tener delimitado su territorio. Entonces vemos que a medida que se va abriendo la reja es como que los perros solo están defendiendo su territorio, ahuyentando. Por eso son... y esto es muy común que suceda en las casas. Por ejemplo, yo saco a mi perro al patio delantero y él comienza a ladrar a todas las personas que se acercan. Esto es porque los perros son territoriales. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede ser que tú vayas a visitar a un amigo, a un familiar, o un niño vaya a visitar a su amigo para jugar, etcétera, etcétera, y conozca al perro de este lado, conozca que el perro es dócil, conozca que él puede jugar con el perro, pero al otro lado de la reja va a ser diferente porque el perro va a querer proteger su territorio. Entonces el niño tal vez está cerca de la reja y va a meter la mano porque él piensa que el perro es dócil, que puede acariciar al perro, pero esto no es así porque el perro es territorial. Entonces lo más seguro es que le vaya a morder. Entonces esas son consideraciones que también debemos tomar en cuenta. Otro apartado con respecto a la severidad de la mordida va a ser el lugar de la lesión. Generalmente en adultos, los adultos van a presentar las mordidas a nivel de los miembros superiores o miembros inferiores porque son las armas de protección que nosotros tenemos. En cambio, en los niños no va a ser así, principalmente porque aún no tienen correctamente desarrollados los reflejos, aún no saben que deben poner las manos para protegerse, o también por la cuestión de la altura. Un perro es más accesible a la cara de un niño que a la cara de un adulto, entonces no va a dudar en atacar. Y con respecto a otro apartado es que las mordeduras a nivel de la cara y a nivel de las manos principalmente van a requerir un trato especial. ¿Por qué? Porque a nivel de la cara vamos a tener
va a ser una región altamente inervada, altamente sensible, al igual que altamente irrigada, por lo cual vamos a tener sangrados profundos a este nivel. Y sobre todo la cuestión estética, que en un niño es una cosa muy importante después de una mordedura de un perro. Nosotros debemos tener la experticia necesaria para decir, para hacernos la pregunta, nosotros podemos tratar a este paciente, no podemos tratar a este paciente, es necesario derivarle a un centro de mayor complejidad o nos atrevemos a hacerlo. Esto es fundamental porque estas lesiones, estas heridas van a dejar cicatrices y estas cicatrices son para toda la vida y van a requerir un acompañamiento psicológico del niño porque le va a generar un gran estigma. Y otra región era la mano, porque la mano se encuentra altamente inervada, pero no está tan irrigada. Entonces las infecciones a nivel de los dedos, a nivel de los nudillos, van a ser frecuente en una mordedura de un perro, al igual que la estructura ósea puede hacer que con la presión que ejerce el perro puede hacer un desmembramiento de algún dedo. Y el tercer apartado va a ser el tipo de herida, donde debemos tener en cuenta 4 apartados. Siempre debemos tener en cuenta estos 4 apartados. Primero, la naturaleza. La naturaleza va a ser, obviamente va a ser una mordida, pero ya vamos a ver los tipos de mordida que existen. Otro apartado debemos ver nosotros la profundidad. Existen heridas que son superficiales, son profundas o son penetrantes. Como vemos en las imágenes, puede que haya sido un pequeño rozón del diente, es una herida superficial que apenas atraviesa la piel. Luego tenemos heridas un poco más profundas que ya se logra ver el músculo, o heridas ya penetrantes que ya afectan alguna cavidad, como en la imagen inferior izquierda que estamos viendo que ya afecta la cavidad nasal, o en la imagen derecha que vemos que afecta la cavidad bucal. La temporalidad también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, sobre todo por el riesgo que existe de infecciones. No va a ser lo mismo que venga un paciente inmediatamente después de haber tenido el accidente, la mordedura, a que venga un paciente después de una noche, después de un día, después de 2 días, o cuando ya le duela o ya presente una secreción mucoprolenta. Y la contaminación, generalmente las heridas por mordedura se las trata como heridas contaminadas. ¿Por qué? Porque existe el contacto de un agente biológico como es los dientes de un animal, que puede haber secreciones de este animal que contaminen la herida. Entonces los va a tratar como una herida contaminada. Y aquí vamos a ver los tipos de mordida que existen dependiendo de los grados. Entonces vamos a tener una dermoabrasión. Esta es una herida muy común y se da porque el perro está jugando con su amo, entonces el perro no puede medir la fuerza. Entonces vemos cómo existe, se nota cómo hubo ese recorrido del diente alrededor de la piel. Esa es una dermoabrasión. Vemos cómo el paciente también se encontraba con un pantalón jeans, que es un pantalón grueso, no va a permitir la entrada del diente, la penetración del diente, por lo cual vamos a tener este tipo de herida. Este tipo de herida por la fuerza que ejerce el perro, vamos a ver que se encuentra con un gran hematoma a los 2 lados. También vamos a tener una dermoabrasión donde existe un sangrado, pero este sangrado es superficial, se da por la penetración del diente en la piel. Y vamos a también a tener dermoabrasiones a nivel facial, que generalmente son superficiales, no afecta mucho la estructura muscular. Luego tenemos las heridas puntiformes. En esta vamos a ver los orificios de penetración principalmente de los colmillos, de los caninos del perro, como se ve en la imagen superior. Estos generalmente se dan en capas gruesas, donde existen músculos
gruesos, como por ejemplo a nivel de los brazos o a nivel de las piernas. Como vemos en la imagen superior es a nivel de la pierna y este de acá es a nivel del brazo. Y también puede haber a nivel de la cara las heridas puntiformes que pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Y aquí también lo que quiero aclarar es, por ejemplo, el tipo de puntadas que recibió esta chica, porque pudo haber sido heridas profundas o pudo haber sido heridas superficiales, pero la calidad de las puntadas que recibió la chica es una calidad un tanto dudosa, porque estoy seguro que en estas puntadas la cicatrización va a ser un tanto desordenada y es algo que le va a generar un gran estigma a esta persona. Luego tenemos las avulsiones complejas. Estas generalmente en el primer nivel de atención solo las vamos a ver, pero no las podemos tratar porque requieren un nivel son más complejas. Entonces vemos que puede ocurrir a nivel de las manos, de los miembros superiores, miembros inferiores, pero generalmente ocurre a nivel de la cara. Todas las lesiones a nivel de la cara son generalmente las más graves, las que se dan más comúnmente. Vemos como una avulsión completa, hubo aquí un desprendimiento del tejido muscular, el desprendimiento de una gran región a nivel del maxilar superior, al igual que en la imagen inferior vemos como hubo un gran desprendimiento igual en el maxilar superior por una mordedura. Luego tenemos la pérdida de tejido o lesión a órgano adyacente. Vemos como aquí hubo una mordedura que está afecta la estructura ósea del maxilar superior, afecta también la región de la nariz, al igual que la cavidad nasal. Vemos como la cirugía plástica, la reconstrucción que le hicieron al niño es muy buena porque estas son puntadas adecuadas y vemos que va a tener una progresión adecuada. Al igual que esto puede existir a nivel de miembros superiores o miembros inferiores con el desprendimiento de algún dedo o de alguna sección de la mano. Con respecto a la cara, y es algo que quiero recalcar, con respecto a la cara se manejan criterios muy especiales por todas estas cuestiones estéticas, cuestiones psicológicas y porque los niños son los más afectados. Entonces vamos a tener la clasificación de Lachman, que es algo que debemos tener en cuenta igualmente, sobre las heridas por mordedura en cabeza y cuello. Y hay cuatro clasificaciones. La primera, vamos a tener una lesión superficial sin afectar el músculo. Generalmente son dermoabrasiones. Luego tenemos una lesión profunda con afectación del músculo. Esta es una dermoabrasión un tanto más profunda. La tercera son lesiones profundas con afectación de defectos musculares y tisulares. Ya les voy a mostrar cuáles son. Y la cuarta vemos que es el estadio 3 con defectos musculares y tisulares, además de daño nervioso y vascular. Y en la 4, esta generalmente se da a nivel del cráneo, a nivel de la nuca, donde hay compromiso óseo y defecto orgánico. Entonces, aquí les voy a mostrar para que ustedes puedan visualizar la clasificación. Entonces, aquí tenemos un Lachman 1, donde es una lesión superficial, no hay afección del músculo. Aquí tenemos una Lachman 2, donde la lesión ya es más profunda y hay una afección muscular. Igualmente, aquí vemos cómo al niño le hicieron unas puntadas porque hay afección a este nivel. Y aquí tenemos un Lachman 3 y posible Lachman 4. Aquí vemos a un paciente pediátrico. Vemos cómo hay una avulsión compleja. Debemos nosotros también investigar si hay un daño nervioso o hay un daño óseo. Entonces vemos cómo a este paciente pediátrico es algo que nosotros en realidad no podemos hacer, solo podemos dar el manejo inicial, pero no podemos tratar y peor aún hacer las puntadas necesarias.
Entonces vemos cómo este paciente pediátrico recibió una mordedura de perro, vemos cómo le limpiaron, hicieron una correcta desinfección de la herida y se procedió a derivar a cirugía plástica, reconstrucción facial, maxilofacial, y vemos cómo tuvo un correcto acompañamiento y vemos cómo las heridas pasar como se encuentra en la B, pasar a como se encuentra en la E o en la F, es muy prometedor para este niño. Al igual que tenemos un Lachman 4B con afección a nivel óseo, porque esto se dio a nivel del cráneo, entonces a nivel de cuero cabelludo, y esto está generalmente la capa muscular y la capa de piel es más delgada y puede haber contacto con óseo. Entonces vemos cómo aquí se hizo una correcta reconstrucción, un correcto manejo quirúrgico y el paciente quedó como en la imagen E. Entonces vemos cómo el saber derivar, nosotros manejar el tipo de heridas y el saber derivar a un centro de mayor complejidad va a ser beneficioso para el paciente porque es preferible ¿qué es preferible? Que sea una cicatriz o que quede una cicatriz que nosotros nos atrevimos a suturar, como en esta imagen que vemos aquí, o en un centro de mayor complejidad que vemos que las suturas fueron buenas y sobre todo no dejó cicatrices muy pronunciadas y el manejo posterior debe haber sido adecuado. Entonces el paciente, generalmente pacientes pediátricos, debemos tener en cuenta estos factores. Y ahora sí entramos al manejo de mordeduras. Entonces nosotros nos encontramos en un primer nivel de atención, en un centro de salud, y llega un paciente que dice haber sido mordido por un perro. Lo primero que nosotros debemos hacer es estar listos y preparados para cualquier situación con el protocolo de lavado de manos, desinfección o esterilización del material, es decir, tener todo listo para atender a un paciente. Igualmente lo debemos hacer con guantes de manejo, generalmente. Entonces, lo primero que hacemos es llega el paciente y luego observamos las lesiones que tiene el paciente. Si existe un sangrado abundante, nosotros no dudamos y aplicamos técnicas de hemostasia para estabilizar a este paciente. Si no existe un sangrado abundante, nosotros determinamos la severidad y el contexto de la mordedura. Entonces, en un simple vistazo podemos ver la herida. En heridas expuestas vemos en un simple vistazo el lugar y la profundidad. Si el paciente viene al día siguiente o viene después de 2 días, nosotros le preguntamos por qué vino, entonces te va a decir por una mordedura de perro y le decimos que nos deje ver. Entonces ahí vemos el lugar y la profundidad de la herida. Pero si es es una urgencia, el paciente viene, nosotros rápidamente vemos el lugar, puede ser miembros superiores, miembros inferiores, y vemos la profundidad. Entonces, esto es algo que nosotros debemos ir craneando, pensándolo rápidamente. Entonces, nosotros le preguntamos, estamos haciendo el manejo y también le vamos preguntando al paciente qué pasó y hacemos las preguntas pertinentes. Entonces, le decimos al paciente qué sucedió. Él te va a decir, un perro me mordió, sabe que yo estuve caminando, llegando a mi casa y un perro me mordió, o mi perro me mordió. Otra pregunta que debemos hacer es, ¿hace cuánto tiempo pasó? ¿Pasó hace 1 hora? ¿Pasó hace 2 horas? ¿Pasó la noche pasada o hace un día? El tipo de animal fue un perro. ¿Usted conoce al perro? ¿Es un perro doméstico? ¿Es un perro callejero? ¿O es su propio perro? ¿Fue provocado o fue de imprevisto? Tal vez en un niño le preguntas a la madre, tal vez el niño estuvo jugando con el perro o tal vez usted estuvo peleando con el perro, tal vez usted agredió al perro o fue de imprevisto, tal vez el perro tiene algún comportamiento anormal o solamente le mordió de la nada. Y otra cosa que debemos tener en cuenta son las enfermedades crónicas del paciente. Y es algo que debemos preguntar, ya que hay factores de riesgos asociados a una alta tasa de infección
por mordedura de perros. Generalmente se da menos de 2 años o más de 50 años debido a la inmunidad. Comorbilidades como por ejemplo una esplenomegalia, una diabetes mellitus, que sabemos que en la diabetes mellitus también hay problemas en la cicatrización, también el VIH o enfermedades inmunodepresoras que también va a corresponder o también van a ser un riesgo para que se dé infecciones, al igual que consumo crónico de alcohol. Tal vez llegó un borrachito y dijo que le mordió un perro, también va a afectar. Lesiones en cuero cabelludo, cara de niños pequeños, generalmente es un factor de alto riesgo para que se dé una infección, al igual que adyacentes a articulaciones protésicas. Tal vez tiene una prótesis de rodilla y el perro le mordió cerca a esta prótesis, entonces puede que se dé una infección. Entonces, lo que nosotros debemos hacer cuando el paciente llega, le hemos estabilizado y a la par estamos haciendo las preguntas, lo que debemos hacer es, la OMS recomienda lavar la herida con abundante agua y jabón durante 10 a 15 minutos. Sin embargo, hay algunos papers que recomiendan esto, pero dicen que no existe un respaldo científico, aunque conocemos que el jabón tiene una actividad antibacteriana. En el primer nivel de atención en un centro de salud, lo que nosotros debemos hacer es irrigar la herida. Lo hacemos con una solución de cloruro de sodio al 0.9% o una solución de yodopovidona al 1%. Esta yodopovidona también genera mucha controversia a nivel médico porque algunos médicos o algunos papers recomiendan que sí se debe poner yodopovidona porque es un viricida con alta efectividad para matar generalmente a virus como la rabia. Pero otros no recomiendan el yodopovidona porque este va a afectar a la correcta cicatrización o va a generar problemas a nivel de la herida. Y el volumen va a depender del cloruro de sodio y yodopovidona que apliquemos, va a depender del tamaño y el nivel de contaminación, pero generalmente lo hacemos de entre 250 a 500 ml. La irrigación lo hacemos con presión. Irrigar sería casi como aplicar un chorro sobre la herida. Eso se refiere a irrigar la herida. Entonces, si requerimos mayor presión, porque tal vez se... A ver, antes de que pases, quedémonos en ese punto. Recuerden lo que nos había dicho hace un momento. Pues, en el hocico del perro podemos encontrar varios microorganismos, varios agentes patógenos. Y entonces el propósito de lavar la herida es sacar todo ese resto de baba, de lodo que pudo haber quedado como consecuencia de la mordedura. En el caso particular del virus de rabia, recuerden ustedes que es un virus que tiene cubierta proteica y el jabón destruye esa cubierta proteica. Y entonces, ¿qué es lo que se logra con eso? Que el virus se quede pues sin esa protección y se desintegra, se desaparece. Es lo mismo que estamos nosotros haciendo ahora con el SARS-CoV-2, con el virus del COVID. ¿Por qué les estamos diciendo que se laven con jabón? Porque el COVID, el virus del SARS tiene pues también cubierta lipídica y el jabón pues lo que va a hacer es a destruir eso. El propósito es inactivarlo al virus. Por eso he lavado con estas soluciones. Lo mismo que tenemos que recordarnos que el virus es anaerobio. Entonces, si es que nosotros abrimos, limpiamos, estamos evitando que ese virus pueda replicarse porque no está en un entorno adecuado para él. Por eso también se recomienda lavar con agua oxigenada si es que se tiene. El peróxido de hidrógeno le da esa característica de una saturación mayor de oxígeno que le puede destruir al virus. Entonces, este primer paso va tendiente a eliminar los microorganismos que pueden estar en la herida y particularmente el virus de la rabia, si es que fuera ese el caso de que fuera un animal que le mordió estando infectado o enfermo de rabia. Pero recuerden además qué es lo que había, pues estafilococo, estreptococo, puede haber clostridium, que son agentes causales de problemas
como celulitis, como piodermitis, y más que todo de tétanos, pues Clostridium tetani. Por eso es que hay que tratar de sacar todos esos microorganismos con un abundante lavado, como nos acaba de explicar su compañero. Sigue adelante. Ya. Si se puede, si se tiene a la mano una sonda o una aguja gruesa, se recomienda que se haga una irrigación a presión porque es más efectiva para poder desplazar a estos microorganismos y eliminarlos de la herida. Ya. En quinto lugar, si, por ejemplo, los pacientes no van a venir, generalmente algunos no vienen inmediatamente después de que ocurre la herida, después de que ocurre el accidente, se da la mordedura, vienen después de 8 horas, de 10 horas, o cuando les duele, o cuando ya ven que hay secreciones purulentas de la herida. En estos casos nosotros debemos evaluar la herida. Y lo que se hace es que se va a desbridar. Desbridar sería como retirar el tejido que desvitalizado o el tejido necrótico, como vemos en esta imagen de aquí. Nosotros vamos a ir retirando este tejido necrótico porque es fuente para que se dé una reproducción bacteriana. Al igual que vamos a ir desplazando el tejido desvascularizado porque al no tener una correcta irrigación sanguínea, este va a comenzar a necrosarse y es una fuente para que proliferen las bacterias. Entonces nosotros debemos desbridar en el caso de los pacientes que lo requieran. Y en el punto 6 se puede hacer una sutura primaria o directamente tapar la herida con un apósito estéril. Esto también genera mucha controversia en el manejo de heridas y hay muchos papers que difieren mucho uno de otros. Es la gran pregunta si se debe suturar o no se debe suturar una herida. Y lo que debemos tener en cuenta y hacernos una pregunta es, depende del tipo de herida. Yo no puedo hacerles la exposición y decirles sí, a todos deben hacer una sutura primaria o no, a ninguno va a hacer una sutura primaria. Cada herida, cada paciente, cada condición o contexto de la mordedura va a ser muy diferente y nosotros debemos aprender y saber valorar esto. Pero algo que nos puede guiar es lo que les voy a mostrar en la tablita de aquí. Esta es una tabla sacada de un ensayo clínico aleatorio hecho en Inglaterra, donde se analizó el caso de mordedura de 200 pacientes. Y ellos estaban en la misma incógnita de si se va a suturar o no se hace una sutura primaria. Y lo que vieron es la temporalidad de la mordida. Es decir, antes de las 8 horas, ¿cuál es el riesgo de que se dé una infección? Y vemos que el riesgo total no varía mucho en la edad. Vemos que el riesgo total antes de las 8 horas es apenas un 4.5% de que la herida llegue a una infección. Pero pasadas las 8 horas vemos como existe un aumento significativo del porcentaje, pasando de un 4.5 a un 22.2%. Es decir, que casi una de cada 4 personas que llega con una mordedura después de las 8 horas puede presentar infecciones. Y aquí vemos en la sutura primaria y no sutura primaria, vemos como antes de las 8 horas, al nosotros hacer una sutura primaria existe un riesgo de un 6.1% de porcentaje de que se dé una infección, a comparación de si no le suturamos va a ser la mitad, aproximadamente un 3%. Pero pasadas las 8 horas, el porcentaje casi es insignificante de la diferencia entre los dos, de un 21%, de un 2% casi de diferencia. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y vamos a suturar o no vamos a suturar? Pues lo que nos dicen es que si se da antes de las 8 horas, el paciente viene antes de las 8 horas, sí se puede suturar dependiendo de la complejidad. Generalmente en niños y en adultos también,
si la herida es a nivel facial por todas estas implicaciones que les dije anteriormente, sí se va a recomendar que se haga una sutura primaria, porque si no se hace una sutura primaria, en verdad la cicatriz va a ser muy grande y va a generar muchos problemas psicológicos a posterior. Eso por una parte. Y luego de que nosotros analizamos toda la herida y si le suturamos o no le suturamos, dejamos con un apósito estéril, hacemos la profilaxis con antibiótico y luego determinamos el riesgo de tétanos y de rabia. Entonces, por ejemplo, un paciente viene pasado las 8 horas, vemos que 1 de cada 4 puede presentar infección. Nosotros sospechamos de infección, lo que le solicitamos es un cultivo de la herida y vamos a tomar 2 muestras de la herida, una para microorganismos anaerobios y otra para microorganismos anaerobios. Al igual que se va a pedir un hemocultivo si existe un absceso y una radiografía si existe compromiso de tejido óseo. Entonces aquí tenemos criterios mayores y menores para que nos ayuden a determinar si un paciente viene con una herida infectada o no. Criterios mayores para determinarlo es si presenta uno de estos. Si es fiebre mayor a 38.8 grados centígrados, si hay un absceso local o si presenta linfagitis, es decir, la inflamación de ganglios regionales alrededor de la herida. Y la presencia de al menos 4 criterios menores, por ejemplo, un eritema local que se extiende más allá de 2 centímetros. Por ejemplo, en esta herida vemos que hay una secreción purulenta alrededor que ya fue limpiada, pero vemos también cómo hay un eritema local que se extiende más de 2 centímetros alrededor de la herida. Es un criterio que también tomamos en cuenta. Otro es la sensibilidad de la herida. Si a nosotros palpar la herida presenta dolor, al igual que edema en el sitio, como hay secreción, hay secreción purulenta, al igual que hay una secreción transparente, al igual que esta región se encuentra hinchada, edematosa, también es un criterio. Y otro criterio ya más de laboratorio es el conteo de glóbulos blancos mayor a 12.000. Otra cosa que también, bueno, está en el protocolo de manejo del Ministerio de Salud Pública es el control de foco. ¿Y qué se refiere con el control de foco? Es el control del animal. Y es que nosotros, si el paciente conoce al animal, ve que el animal se comportaba de manera extraña, debe avisarnos a nosotros y nosotros debe avisar al médico y va a emitir una alerta. Entonces van a venir los del ministerio y van a venir los de agrocalidad para hacer la vigilancia epidemiológica. Entonces lo que van a hacer es van a poner en aislamiento, van a poner en cuarentena al perro y a todos los animales que hayan estado alrededor del perro y van a vigilarlo. Al igual que van a evaluar a todas las personas que hayan estado en contacto con este perro a ver si sufrieron algún tipo de mordedura o algún tipo de lesión. Y lo que se va a evaluar es el estado de salud del animal, ya que este puede estar salivando demasiado, puede estar tambaleando, se puede tener ataques convulsivos, puede tener esa aversión al agua, también es muy importante. El perro estaba salivando demasiado, entonces son criterios que sirven para hacer el manejo epidemiológico o control de foco que nos dice el ministerio. Tenemos la profilaxis antibiótica y eso es algo que nosotros debemos mandar sí o sí porque esta es una herida contaminada. Entonces, de ley debemos mandar una profilaxis con un antibiótico para evitar que se dé una infección. Y lo que hacemos, lo que está recomendado es amoxicilina más ácido clavulánico. Vamos a dar en una dosis de 500 a 800 miligramos vía oral 2 veces al día. Este es de primera línea y se va a hacer en caso de profilaxis, se da de 3 a 5 días. Pero en caso de que el paciente venga con una infección, nosotros ya hayamos hecho todo el tratamiento, toda la desmobración, etcétera, etcétera, vamos a dar el tratamiento de
generalmente dicen de 7 a 10 días. En los niños y adolescentes que pesen menos de 40 gramos va a ser de 25 a 45 miligramos kilogramos al día, dividido vía oral cada 12 horas. Otro antibiótico muy importante es la ampicilina sulbactam. Este es intravenoso, se va a dar de 1 a 3 gramos cada 6 horas. En los niños que pesen menos de 40 gramos se va a dar de 300 miligramos por kilogramo de peso al día. En caso de que los pacientes sean alérgicos a la penicilina, se puede dar trimethoprim sulfamethoxazol o clindamicina. La clindamicina también nos va a servir en regiones donde donde nosotros sepamos que existe una resistencia bacteriana a la amoxicilina o a la ampicilina. La clindamicina es una gran alternativa que se va a dar de 150 a 300 miligramos intravenosa cada 6 horas. En recién nacidos, lactantes, niños, adolescentes, de 10 a 25 miligramos kilogramo de peso al día vía oral de 6 a 8 horas. Y una cosa que todas las guías estadounidenses o europeas dicen, ellos no se preocupan mucho por la rabia, manejan muy bien lo que es la profilaxis antimicrobiana, pero se preocupan mucho por el tétanos, del Clostridium tetanus. Entonces, el tétanos es algo que muchas de las veces no se toma en cuenta ante la mordedura de un perro. Y es que el tétanos puede estar en cualquier superficie contaminada, en cualquier superficie al aire libre. Entonces, el tétanos es una enfermedad que se toma muy en cuenta en los países desarrollados. Entonces, como vemos, en el país existe un esquema para la vacuna del tétanos con la pentavalente antes del año. Tenemos una primera dosis, segunda dosis y tercera dosis antes del año. El primer refuerzo que se da antes de los 2 años. El segundo refuerzo que se da antes de los 6 años. Entonces vemos que son 5 dosis para completar la inmunidad contra el tétanos. Entonces es muy importante que nosotros le preguntemos al paciente o le preguntemos a la mamá del niño o la niña si el paciente tiene completa el esquema de vacuna contra el tétanos o si no está seguro. Entonces, si el paciente ha completado el esquema del tétanos, no necesitaría ninguna vacuna antitetánica porque ya está inmunizado. Solo se va a inmunizar o se va a dar inmunoglobulina antitetánica si es una herida de alto riesgo, por ejemplo, como las que les mostraba anteriormente, donde hay avulsiones complejas o pérdida de tejido. Si el paciente, por ejemplo, está en la tercera o cuarta dosis, que sería antes de los 5 años, va a necesitar no va a necesitar tampoco una vacuna antitetánica, está parcialmente protegido, pero sí va a necesitar la inmunoglobulina antitetánica dependiendo de si la herida es de alto riesgo. Si el paciente es menor de 2 años, es decir, ha recibido menos de 3 dosis o no está seguro o no ha estado vacunado, en una herida se le va a aplicar una dosis de la vacuna antitetánica, al igual que también se requiere inmunoglobulina antitetánica, esto para evitar el tétanos. Luego viene la prevención de la rabia, que también es un riesgo en la mordedura de perros, y a nivel mundial la prevención se da a nivel a 2 niveles. El primero es la vacunación canina y otro es la vacunación humana. La vacunación canina es por campañas de vacunación antirrábica que promueve el Ministerio de Salud Pública, igual que Agrocalidad, promueve este tipo de vacunas. Generalmente se las hace a domicilio, por ejemplo, en el sector donde yo vivo, cada 6 meses vienen con un megáfono y anuncian, dicen que todos los dueños de perros, que quieran recibir la vacuna antirrábica a su animalito, que salgan. Entonces se vacuna cada año generalmente a un perro para la rabia.
Esto ayuda para prevenir en caso de una zoonosis. Y luego se da la vacunación humana, que se da en dos estrategias, una previa exposición y otra post-exposición. Entonces, la previa exposición está recomendada para veterinarios, entrenadores de perros, arqueólogos, todo aquel paciente, aquel persona que tenga contacto con algún animal que pueda transmitir la rabia. Al igual que en sectores donde la incidencia anual de mordedura de perro sea mayor al 5%, por ejemplo, hay sectores en donde los perros ya no solo son animales domésticos, sino que se han reproducido tanto que se convierten en una plaga. Entonces, en estos sectores, obviamente va a existir mayor riesgo y se puede dar la profilaxis previa a la exposición. Luego, la profilaxis post-exposición, según la OMS, se va a dar dependiendo de las heridas. Tenemos tres criterios de exposición. En el primero tenemos cuando el perro toca o lame la piel intacta, no hay exposición, por lo cual no hay riesgo de una infección, no sería necesaria la vacuna. Pero ya en el tipo 2, vamos a ver que el perro mordisquea la piel, hay arañazos o hay una abrasión superficial. Entonces ya vemos cómo se compromete el tejido cutáneo y vemos cómo hay cierto grado de exposición y también hay cierto grado de cierto riesgo de infección. Y en la tercera vemos porque un perro muerde o araña profundamente, hay contaminación de mucosas o heridas con saliva, al igual que una mordedura o cualquier tipo de contacto con un murciélago, se considera una exposición tipo 3, es alto riesgo y hay una probabilidad de más del 50% en este caso con los murciélagos. Los dos tipos de inmunizadores son la vacuna antirrábica y vamos a tener la globulina antirrábica o también conocida como suero antirrábico. En la primera se va a inocular el virus de la rabia inactivado y se usa para promover la inmunidad activa. En cambio, la globulina antirrábica es más para proporcionar inmunidad pasiva al paciente. Y esto se le va a hacer siguiendo ciertos criterios que ya les voy a mostrar a continuación. Pero un dato importante es, por ejemplo, estos frascos que vemos aquí son frascos falsificados. Y es que en el 2019 la OMS lanzó un comunicado muy preocupante a nivel mundial que se había falsificado. Inclusive el Ministerio de Salud Pública de aquí de Ecuador lanzó un comunicado con el número de lotes, frascos, todo, que habían falsificado vacunas antirrábicas, al igual que suero antirrábico. Entonces vemos cómo esto fue un boom a nivel internacional, porque como vemos la rabia, si no se trata a tiempo y estas vacunas al ser falsificadas, había un alto riesgo de que las personas que fueron inoculadas puedan morir. Vemos un tanto para que recordemos la epidemiología. A nivel de las Américas, la OPS mandó, tenemos esta infografía. Como vemos, solo en Bolivia se reportaron 2 casos de rabia transmitida por perros, pero de ahí en los demás países no hubo por este tipo de accidentes por perros, pero sí hubo por animales salvajes, como por ejemplo murciélagos, en Perú, en Colombia, en Brasil. Y el gráfico que vemos aquí es cómo el caso de rabia en humanos ha venido disminuyendo en los últimos 10 años a nivel de todas las Américas, tanto por perros como por animales salvajes. Entonces iniciamos, les voy a hablar acerca del esquema previo a la exposición. Este puede darse intradérmico o puede darse intramuscular. Generalmente la dosis intradérmica es de 0.1, mientras que la intramuscular es de todo el vial completo, es decir, de todo el frasco va a ser una dosis en intramuscular. La OMS nos dice que para países de bajos recursos que
no tengan mucho presupuesto, igualmente donde el riesgo de rabia sea alta, se prefiere que se dé intradérmico porque, como ven, es de 0.1 la dosis. Entonces se van a ahorrar recursos y se van a ahorrar dosis. Y la administración es de la siguiente forma. Se va a vacunar, se administra una vacuna intradérmica en 2 sitios, es decir, dos dosis el día 0 y 2 dosis el día 7. En cambio, en la administración de una vacuna intramuscular va a ser en un solo sitio, es decir, una sola dosis el día 0 y una sola dosis el día 7. En caso de pacientes adultos, se va a preferir que siempre se vacune a nivel del músculo deltoides, es decir, a nivel del brazo. En cambio, en niños menores de 2 años, se va a preferir que se haga en la parte anterolateral del tercio medio del muslo. En caso de intradérmica, se puede hacer en las zonas de rojo que vemos aquí, en la parte anterior de los antebrazos o en la parte anterior de los pectorales, del pecho. En las personas con inmunodeficiencia requiere una dosis, una tercera dosis que se va a administrar entre los días 21 y 28. En caso de exposición de estos pacientes con inmunodeficiencia, va a requerir una profilaxis post-exposición, al igual que el RIG. El RIG es la inmunoglobulina antirrábica por este problema que tienen de inmunodeficiencia. Entonces van a requerir una tercera dosis, un esquema completo y el RIG para prevenir la rabia. En la profilaxis post-exposición, es decir, tuve contacto con un perro, tuve contacto con un perro que se confirmó rabia, tuve contacto con un vampiro o con un murciélago. Vamos a seguir las siguientes recomendaciones y es que se debe, todo lo que les dije anteriormente de manejo de heridas, se debe hacer. Se debe lavar la herida durante 15 minutos, mantenerla limpia. Se debe administrar RIG, la inmunoglobulina antirrábica, solo en la categoría 3, es decir, contacto con murciélagos y en heridas muy profundas. La sutura se debe hacer solo en caso de después de la infiltración del RIG, que ya vamos a ver cómo se hace. Y se debe administrar la vacuna de lo más pronto posible. La profilaxis post-exposición, lo mismo, intradérmica o intramuscular, es las mismas dosis y, por ejemplo, si el paciente no se administra la vacuna un día en el cual nosotros habíamos quedado en el esquema que sea ese día, pero se retrasa, no se debe reiniciar la vacunación, sino que se debe reanudar. Y aquí tenemos el esquema según el grado de exposición. El grado de exposición 1, sin compromiso de la piel, no requiere ninguna acción, además del manejo de mordeduras y la desinfección. El grado 2 y el grado 3 tienen esquemas de vacunación idénticos, muy similares, solo va a variar en la administración de la inmunoglobulina antirrábica. Y tenemos 2 divisiones para personas de cualquier edad que no hayan sido inmunizadas y para personas que ya hayan sido inmunizadas, por ejemplo, veterinarios, exploradores, arqueólogos. Entonces, lo que se debe hacer en exposición 2 y 3 es primero lavar la herida de inmediato para que no haya infecciones bacterianas. Luego, lo que se va a hacer es que se va a hacer se puede seguir 3 esquemas diferentes. En nuestro país generalmente se sigue el esquema de intramuscular, pero puede hacerse de las 3 formas, es decir, inyección intradérmica en 2 puntos, es decir, 2 dosis el día 0, 2 dosis el día 3 y 2 dosis el día 7. Puede hacerse intramuscular 1 dosis el día 0, 1 dosis el día 3 o 1 dosis el día 7, al igual que 1 dosis entre el día 14 y el día 28. Y luego tenemos intramuscular, puede darse en 2 esquemas diferentes, puede darse en 2 dosis el día 0 y 1 dosis el día 7 y otra dosis el día 21 para así completar 4 dosis.
El esquema para categoría 3 va a ser el mismo, solo varía la administración de inmunoglobulina. Aquí no está indicado en categoría 2, pero es recomendable en categoría 3. En el caso de que un paciente ya haya sido inmunizado con anterioridad, se va a seguir este esquema. El esquema es similar para los dos casos, no va a requerir en ninguno de los casos inmunoglobulina antirrábica, solo se va a requerir esta inmunoglobulina si el paciente tiene inmunodeficiencia o su sistema inmune ha sido comprometido. Y lo que se va a hacer es igual 3 esquemas. Se va a vacunar una en un punto, es decir, una dosis el día 0, una dosis el día 3, o puede inyectarse en una sola 4 dosis el día 0, o intramuscular en un punto los días 0 y los días 3. Como ven, es algo que nosotros debemos ir aprendiendo este esquema de vacunación porque es muy variado y va a depender de la zona, de la disponibilidad de recursos, como nos dice la OMS. Luego tenemos la famosa inmunoglobulina antirrábica. Esta nos va a proporcionar inmunidad pasiva, es decir, no va a hacer que nosotros generemos inmunidad, sino que nos va a dar los anticuerpos necesarios para neutralizar al virus. Esta no debe administrarse más allá del 7º día después de la primera dosis. Ya les voy a explicar más adelante por qué con un gráfico. Y no se debe retener la vacunación independientemente si se disponga o no se disponga de esta inmunoglobulina. Si nosotros tenemos la vacuna, pero no tenemos esta inmunoglobulina, no importa que no tengamos, debemos administrar la vacuna porque genera una inmunidad mejor. Hay 2 tipos de inmunoglobulina antirrábica, tenemos la humana y tenemos la equina. La humana es un poco mejor tolerada y es más filtrada, aunque la equina últimamente ya dependiendo de la industria, está mejor filtrada y no va a requerir pruebas de reacción cutánea. Las dosis máximas va a ser de 20 unidades internacionales en la humana y de 40 en la equina. No, por peso corporal no va a existir una dosis mínima. ¿Y cómo se va a hacer esto? Pues nosotros debemos infiltrar esta inmunoglobulina alrededor de la herida. Nosotros vamos a ir infiltrando con una aguja alrededor de la herida, esto para que exista una neutralización del virus a nivel local. Como ya dijo el doctor, el virus de la rabia se va a demorar mucho tiempo para que llegue al sistema nervioso central. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es aplicar esta inmunoglobulina humana en casos graves, en heridas graves, para que se neutralice el virus a región local. Y así es como nosotros haríamos la infiltración con una aguja fina, vamos infiltrando lo máximo que sea posible en la herida, y si en caso de que nos sobre dosis, la OMS dice que no se debe aplicar intramuscular a los pacientes, sino que se puede usar con otros pacientes. Y aquí tenemos, les voy resumido todo lo que nosotros debemos hacer para la prevención de la rabia. La prevención de la rabia, hay una prevención a nivel del animal que transmite la rabia con la vacunación de los perros anualmente y va a frenar la transmisión. En el caso de perros tener rabia, había 2 esquemas, uno previa a la exposición y otra post-exposición. Previa a la exposición va a requerir, el paciente ya va a estar inmunizado contra la rabia, pero va a requerir una dosis, por así decirlo, como de refuerzo. En el caso del paciente no tener inmunidad contra la rabia, lo que se va a seguir es el esquema anteriormente mencionado. En el caso de ser una herida grave, se va a requerir adicionalmente la inmunoglobulina antihumana. Y este es el gráfico que explica todo lo que les hablaba anteriormente de la inmunización. Entonces nosotros teníamos el esquema 0, 3, 7, 14, 28, ¿no es cierto? Entonces tenemos que en el día 0, la línea en amarillo es cuando existe la mordedura de perro, existe el accidente de perro. Vemos que en el día 0,
ingresa el virus. Vemos cómo el virus poco a poco va progresando y la línea punteada es si nosotros no hacemos ningún tratamiento, no damos ninguna vacuna, el paciente no acude al médico. Vemos cómo poco a poco ya pasa el mes y la virulencia aumenta, el virus comienza a ganar terreno a nivel corporal. Pero ¿qué pasa si nosotros damos la vacuna? A nosotros dar la vacuna en el esquema 0 días, 3 días y 7 días, vemos como en el 7º día es donde existe ese pico, aumenta progresivamente la inmunidad activa. Por eso nosotros no debemos dar la inmunoglobulina humana después de los 7 días, porque ya no va a servir de nada, porque ya tenemos anticuerpos antirrábicos. Pero, por ejemplo, el virus entra en el día 0 y ese mismo día nosotros damos la inmunoglobulina antirrábica, vemos cómo va a neutralizar, porque son anticuerpos, van a neutralizar el virus y ya antes de las 2 semanas ya va a haber un bajo riesgo de virulencia. Y ya, este es el esquema que nosotros usamos en el Ecuador. Este es el esquema que recomienda el Ministerio de Salud Pública. Es lo mismo que les mostraba anteriormente. Sin embargo, aquí el Ministerio recomienda solo la manera intramuscular de administrar la vacuna, tanto para exposición categoría 2 como para exposición categoría 3. Vemos cómo nos da las reacciones adversas que pueden existir ante la vacuna. Puede existir dolor, eritema, edema en el lugar de la inyección, fiebre moderada, escalofríos, lo más común en todo tipo de inyecciones, de vacunas. También puede existir reacciones anafilácticas en caso de hipersensibilidad a los componentes. Es algo muy raro que se dé. Al igual que en los recién nacidos prematuros, puede ocurrir pausas respiratorias, es decir, problemas respiratorios. Y las contraindicaciones, como siempre, es hipersensibilidad a cualquier tipo de los componentes, al igual que infección febril aguda grave. Porque algo que nos dice el ministerio es que si el paciente ya presenta síntomas de que la enfermedad rábica ha progresado, por más que nosotros le demos antiglobulina o le vacunemos, el paciente tiene un 100% casi un 100% de probabilidades de morir, porque es una enfermedad muy grave. Y gracias, eso sería todo. Bueno, realmente ha sido una exposición muy detallada y creo que ha valido la pena el que veamos los diferentes elementos que nosotros debemos considerar para manejar una mordedura de perros. No es algo muy simple. No nos imaginemos de que llega un paciente mordido de perro, pues y simplemente nos dedicamos a hacer una curación y nada más. Aquí pues ha quedado muy claro de cómo deberíamos nosotros actuar para determinar nuestro procedimiento primero y luego buscar también controlar, si es que es el caso, la enfermedad en la población. No se olviden de que estamos con 0 casos y eso pues de que se presente uno, volveríamos a hablar de un brote epidémico. Entonces siempre debemos estar pendientes de la manifestación clínica en el paciente, en el animal agresor y tomar estas acciones para prevenir la aparición tanto de rabia como de cualquier infección y particularmente de tétanos. Entonces, a ver, en resumen, pues ustedes tienen que en su unidad determinar qué tipo de biológicos disponen para poder actuar en el nivel primario. Ya hemos visto que no todas las heridas pueden ser manejadas en ese nivel y entonces tendrán que ser remitidas a otros niveles en donde ya especialistas en cirugía plástica reconstructiva puedan atender a esos pacientes. Lo que sí nosotros podemos atender en el nivel primario son heridas pues que hemos visto en las categorías
1, 2, pero ya la 3 es muy difícil que lo podamos hacer. Y lo que les decía, pues no a todo paciente hay que hacerle caso y vacunarle. Ya ha sido muy explícito, repetitivo en qué tipo de accidente necesita, requiere de inmunización. Es decir, si me mordió mi perrito y tuvo pues un lapsus ahí de agresión, ¿para qué le vacuno? ¿Para qué me vacuno si el perro está vacunado? Yo sé que no tiene ningún riesgo, entonces es más riesgo el aplicar una vacuna de manera innecesaria. Así que cumplan a cabalidad lo que aquí se ha presentado. Muy bien, señor Jarrín, una estupenda presentación, así que espero que ustedes, pues en el transcurso del tiempo, si tienen que atender estos casos, no se olviden de lo que acá se ha presentado. Muy bien, chicos, realmente muy buena exposición. Les felicito. Bueno, pues y con eso entonces terminamos este tema de lo que es la zoonosis y en la próxima semana estaremos viendo lo que son las mordeduras de serpientes, en general lo que son los accidentes por animales venenosos. Serpientes, animales terrestres y animales marinos. Bien, entonces nos veremos el próximo día lunes, pues. Listos, chicos. Muy bien, que descansen.